El consejero Ciro Murayama tiene la palabra. Muchas gracias, consejero presidente. Siguiendo su ejemplo, voy a ocuparme en una intervención de los dos, de este y el siguiente punto del orden del día. Quiero empezar dando la bienvenida ya a Mónica Maxice como titular de la unidad responsable, está en el cargo desde el 16 de diciembre. Y celebro el fin del régimen transitorio y la aprobación de la nueva política de igualdad de género y no discriminación. Recordemos que el compromiso institucional del INE por fortalecer la igualdad sustantiva deriva de obligaciones constitucionales, no es una opción ni un asunto políticamente correcto, es una convicción al tiempo que una obligación. Además, insistiré en subrayar que este no es un asunto de mujeres ni de derechos de las mujeres nada más, es un asunto de derechos humanos y desde esta perspectiva debe ser conceptualizado, difundido e implementado. Es también un asunto de no discriminación e igualdad en dignidad. La discriminación se hace por múltiples razones y no puede haber ninguna política que obvie lo anterior, que hay discriminación por razones de género, pero también de discapacidad, de raza, de origen, de religión, de opinión política, entre muchos otros, de condición económica en nuestro país particularmente. La unidad debe velar por la no distinción y la integración de todos los que aquí laboramos, así como coadyuvar en la innovación del diseño y aplicación de políticas y programas que aseguren a la ciudadanía y a nuestros trabajadores el ejercicio pleno de sus derechos. Hay que pugnar por la integración laboral de personal con capacidades diferentes en la atención de adultos mayores, de población indígena, etcétera. En cuanto a los ambientes laborales libres de discriminación y violencia, este instituto debe reivindicar el derecho al trabajo digno. Como lo dije desde que se aprobó el protocolo para atender y sancionar el hostigamiento sexual y laboral, ese fue solo el primer paso, pero me parece que es necesario que no se quede solo en un anuncio, sino que se convierta en una realidad. No podemos llamar al personal de este instituto a denunciar si no somos capaces de ofrecerles las garantías de que sus quejas serán atendidas con responsabilidad, privacidad y profesionalismo. No es un asunto menor. Me explico, algo está mal y algo debe ser replanteado cuando se dan en la práctica tres situaciones. El procedimiento establecido hoy en día para atender los casos de acoso y hostigamiento sexual o laboral son conocidos a detalle por grupos de asesores y personal de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional conformados por más de 30 personas. Personas que no necesariamente están capacitadas y sensibilizadas en estos temas y personas que no firman el acuerdo de confidencialidad que se incluyó en el protocolo para garantizar la privacidad. Personas que no tienen por qué conocer los detalles de estas denuncias. En estas reuniones de trabajo se puede conocer a detalle no solo los datos personales de los involucrados, sino de los hechos denunciados. El procedimiento que siguen las quejas debe involucrar al menor número de personas posible y sobre todo a especialistas, gente capacitada y sensibilizada en el tema y con mecanismos que le garanticen a la víctima, a quien se siente agredido, confidencialidad de sus datos. Recordemos que además hoy en día existe la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, por lo que es también obligación del Instituto la protección de datos personales. Algo también nos dicen los datos. De 134 quejas presentadas en un año ante la dirección del servicio, solo se ha tenido un caso con alguna consecuencia contra el denunciado, que es una readscripción como medida precautoria. 81 quejas se desecharon o no se presentó la denuncia formal después del primer contacto y en solo 6 se ha iniciado el procedimiento disciplinario. Sin prejuzgar, pero en realidad en un colectivo donde trabajamos más de 15,000 personas, ¿de verdad solo hay algún abusivo? Lo dudo, no porque en el INE no confiemos en nuestro personal, sino porque en el INE, como en cualquier otro colectivo de hombres y mujeres, pues hay gente mal educada y abusiva, y que no seamos capaces de detectar y sancionar, habla de nosotros institucionalmente, de que tenemos que reforzar esto. Creo que
debe revisarse el protocolo, debe darse un mayor seguimiento a las quejas, por supuesto, pues sin dar lugar a que queja se convierta en presunción de culpabilidad contra el denunciado, debe tener o denunciada todas las garantías, pero las cifras creo que son elocuentes de lo que estoy planteando. Creo que la política que se busca con este protocolo radica en la confianza que tiene o debe tener la víctima en la atención y procesamiento de su caso y en las garantías de confidencialidad que tenga y o perciba. Recuperemos la aplicación de estos principios de confidencialidad y privacidad y seamos pues muy enérgicos en la defensa de quien haya sido agredido o agredida y también en la sanción de quien abuse. Pido, por otra parte, especial atención en nuestros materiales de capacitación o difusión para no reproducir estereotipos. Es fácil caer en la tentación de hacerlo o no percatarnos en ellos. Hay cierta ceguera de taller en todos lados respecto a estos asuntos. La mayoría de los ejemplos que se utilizan en los materiales parten de estereotipos: hombre violento, sexual y machista contra mujer sumisa y víctima. Ese tipo de cosas deben irse superando, porque pues no solo la violencia de género se ejerce de hombre hacia una mujer, y también el hostigamiento laboral pues viene de arriba hacia abajo, independientemente de que sea un hombre o una mujer quien la ejerza. Creo que debe revisarse la implementación oportuna de los proyectos y el ejercicio puntual de los recursos asignados al tema de equidad de género y no discriminación. Es inaceptable el subejercicio en cualquier área de este instituto, que es distinto a las economías, que también se dan de forma venturosa, pero el subejercicio de recursos que la Cámara de Diputados nos manda en materia de género, pues yo creo que es incorrecto. Entonces, bueno, he hecho una reflexión crítica, autocrítica, pero más nos vale no ser autocomplacientes en un tema tan delicado. Y celebro pues que estemos yendo hacia una política, que se supere el régimen transitorio, y también, insisto, la bienvenida a la maestra Maxisi. Gracias. Muchas gracias, consejero Murayama. Tiene la